Entonces yo quisiera arrancar ya con la primera oportunidad, pero déjenme orar y presentarle al Señor este tiempo, de modo que Él nos acompañe y pueda bendecirnos en esta noche. Oremos. Señor, gracias te damos. Es un privilegio poder estar delante de tu presencia. Es un alto honor que tú nos brindas, que nunca podremos regresarte, que nunca podremos recompensar. Gracias por amarnos desde antes de la fundación del mundo. Gracias por amar a cada persona que está aquí, Señor, aún en aquel tiempo, cuando no existía el tiempo y tú vivías en la dimensión de la eternidad donde aún habitas. Señor, gracias. Afirma esa verdad en el corazón de aquellos que estamos aquí en esta noche y permítenos tener este tiempo de plenaria en esta primera y la segunda bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Concédenos la gracia, Señor, de poder tener tu presencia manifiesta y hablando a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera arrancar, como les mencionaba hace un momento, el tema que me corresponde es, dentro de la serie de Vida Pura, es la pornografía y la masturbación. Y voy a arrancar con algunas estadísticas diversas que incluyen varones y hembras, y en un momento voy a dividir las varones de hembras, y algunas de ellas están relacionadas y son el resultado, de hecho, de estudios realizados sobre iglesias y personas que realmente son cristianas o por lo menos dicen que lo son. El 12% de los sitios en internet, unos 24.6 millones, son pornográficos. Cada segundo se gastan $3 millones en pornografía. 40 millones de estadounidenses son visitantes regulares de sitios pornográficos. 1 de cada 3 espectadores son mujeres. El valor anual de la industria internacional alcanza $5,000 millones. O sea, eso habla de el tipo de negocio que es. Al día se envían unos 2.500 millones de correos electrónicos con contenido pornográfico. 35% de todas las descargas de archivos son pornográficos. Los términos de búsqueda más comunes en relación a la pornografía son sex, adult dating y porn. Yo creo que todos saben lo que significa, ¿verdad? No hay que traducir. 34% de los usuarios de la red ha sido dirigido a sitios pornográficos que no ha solicitado visitar. Al día hay casi 120,000 búsquedas de child porn o pornografía infantil. En promedio, una persona comienza a ver pornografía desde los 11 años. El 20% de los hombres admiten haber visto pornografía en el trabajo. El día más común para verla, oigan este dato, es el domingo. Otra fuente, otro sitio de internet dedicado a este tema de este tipo de estudios, llamado Proven Men Ministries, dice que el 97% del estudio que realizaron, ¿verdad? Ese estudio de pornografía específicamente sobre hombres que se identificaban como cristianos, el 97% en ese estudio, reitero, dijeron que vieron pornografía. 78% la vio antes de los 16 años, 65% la vio en el trabajo en los últimos 90 días, 64% de hombres en ese estudio vio pornografía al menos una vez al mes, 39% creen que ellos deberían ver menos pornografía, 37% busca este material muchas veces en la semana o a la semana, y 17% instaló un programa de computadora en su celular, en su computadora o su celular, para evitar ver pornografía. Y dentro de ese 17%, el 9% dice que ha nacido de nuevo. Ahora, este último dato tiene que ver con los hombres, pero la realidad es que, a diferencia de cómo se pensaba antes, la pornografía no es solo patrimonio de los hombres, sino que también de las mujeres. Otro estudio del mismo ministerio cita que combinando mujeres de todas las edades, una de 20 niñas o jóvenes, adolescentes, vio pornografía por primera vez aproximadamente a los 9 años. 2 de 20 vieron pornografía antes de los 12. Antes de llegar a los 16 años, 45% de jóvenes vieron pornografía. Solo 4 de 20, un por ciento aproximado a 21, de esas adolescentes o niñas no había visto pornografía antes de los 21 años. Y 1 de 4 jóvenes entre los 18 y los 30 vieron pornografía rondando los 12 y 61% vio pornografía antes de los 16 años. Rápidamente quise traerle estos datos solo para que podamos enfocarnos en el tema que voy a desarrollar a continuación y podamos recordar que este no es un tema o una situación que está al margen.
Hay muchos sitios de internet donde tú puedes encontrar estadísticas parecidas, variadas, diferentes, pero la realidad es que el promedio de la mayoría te muestra la realidad, valga la repetición, de que esto es una situación que afecta a la mayoría de los hombres y a un porcentaje significativo de las mujeres. Y si tuviéramos entonces que aplicar eso a este salón en el que nos encontramos, es muy probable y casi seguro que un porcentaje significativo de los hombres que están aquí haya visto de alguna forma pornografía en su vida o actualmente esté luchando con la pornografía. Pero no solo el tema de la pornografía, sino que también implica esta plenaria, la masturbación. Y yo los datos que consulté acerca del tema de la masturbación, básicamente y en un término aproximado, un averaje, proveían la información de que de un 85% a un 93% de las mujeres en el mundo se ha masturbado. Y que aproximadamente el 95% de los hombres se ha masturbado o se ha involucrado en esta práctica. Cuando yo hablo de pornografía, yo creo que es un dato un poco claro para la mayoría, pero para dar una definición rápida, básicamente estamos hablando de imágenes, ¿verdad?, de sexo explícito que tiene el fin de motivar a quien está mirando a ser estimulado sexualmente. Y la masturbación, como también yo sé que muchos de ustedes conocen la definición, no es más que estimularse en sus áreas genitales, ¿verdad?, para también una autoestimulación con la finalidad de lograr una excitación sexual. Y yo entendiendo que este es un escenario cristiano, pero que quizás alguno de ustedes no lo es, yo quiero que quedemos en claro algo, independientemente de lo que pueda decir Sigmund Freud, independientemente de lo que puedan promover los psicólogos de la historia, los psicólogos de la actualidad, lo que promueva la televisión, lo que diga la doctora Ana no sé quién, María Polo, yo no sé cuál otra, todas las doctoras que aparecen en televisión o en cualquier otro sitio. La realidad es que a la luz de la Biblia, tanto la pornografía como la masturbación son pecado. Y yo creo que puedo explicar esto rápidamente. En primer lugar, la pornografía es pecado porque tú estás expuesto a un material, ¿no?, de relaciones sexuales, ¿verdad?, o desnudez, que ambas cosas a la luz de la Biblia tienen su contexto. Y el contexto de eso es el matrimonio, no hacer estas cosas a la luz pública. En relación a la masturbación, la realidad es que independientemente de que la psiquiatría, la psicología promueve que el joven, el niño desde pequeño de hecho, debe de conocer su cuerpo, esta es la frase que he escuchado, la Biblia enseña que ninguna persona se masturba con el cerebro limpio. No es cierto. Ninguna persona va a autoestimularse con la mente en blanco. Necesita lujuria, necesita lascivia. ¿Ok? Y eso, entonces, a la luz de la Biblia es pecado. Entonces, como vamos a hablar de vida pura, yo quisiera rápidamente dar una definición de lo que significa la palabra pura. Algún sinónimo, un par de frases conceptuales para que nos ubiquemos. Cuando hablamos de puro, estamos hablando de aquello que está libre y o exento de toda mezcla de otra cosa. Puede definirse también como casto o ajeno a la sensualidad, o libre y exento de imperfecciones morales. La verdad es que como creyentes, nosotros estamos llamados a comportarnos de una forma que evidencie pureza en nuestra vida. Toda nuestra vida. Y vamos a afirmar este punto en la medida que avancemos. Me llama la atención que David en su oración, después de pecar por adulterio con Betsabé, Salmo 51, en su oración al Señor, él le dice al Señor, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Y yo quisiera que tú puedas pensar en esa frase. Él decía, tú amas la verdad en lo íntimo. Ahora, ¿cómo está tu intimidad a la luz del Señor? Piensa en eso. Esto va a ser, yo voy a tratar de que sea un poco reflexivo, de manera que ve pensando, ¿cómo está tu intimidad? Tu secreto, tu soledad, cuando tú cierras la puerta, todo el mundo se acuesta en tu casa. ¿Qué sucede en tu mente, tu corazón? ¿Hay luchas, hay batallas? ¿Cuál es tu estado en cuanto al tema de la pureza sexual se refiere? ¿Cuál es tu condición en relación a la masturbación y la pornografía? Para ponerle nombre y apellido. Estos dos hábitos ocultos, que son los que estamos revisando,
Alguien le llamó hábitos ocultos o gigantes que te abofetean en la intimidad. Yo te quiero preguntar, ¿esos son gigantes con los que tú estás luchando hoy? Yo no quiero que tú levantes la mano ni respondas. Bueno, de hecho, yo no creo que alguien se atreva. O gloria a Dios se lo hiciera, pero piensa, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu estado? Como mencionaba, cuando nosotros somos salvos por Cristo y trasladados, ¿verdad? Yo creo que hemos revisado un poco el Evangelio en la medida que hemos estado aquí en YAD. Al estar en Cristo, o sea, al ser trasladados desde las tinieblas, de estar en pecado, al reino de la luz, al reino de Cristo, nosotros, la Biblia claramente demuestra, tenemos la responsabilidad de ser puros. Puros en todo, y eso incluye nuestra vida íntima. De manera que yo quisiera tocar 3 puntos. En primer lugar, quiero hacer una revisión superficial, no tan profunda, de la realidad bíblica de que Dios es puro. Y de que a partir de la persona de Dios, entonces es que surge el precepto que evidencia un principio. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, Dios es puro. En segundo lugar, yo quiero que entonces, partiendo del entendimiento de que Dios es así, que Él es santo, que es sinónimo, o la pureza es sinónimo de santidad cuando se habla de Dios. Entonces, revisemos la demanda bíblica. Algunos textos, nos basaremos en uno en especial, en 1 de Pedro 2:11. Que el Señor nos hace para que nosotros consideremos en relación a este tipo de prácticas, pornografía, masturbación. Entonces, en primer lugar, hablemos de Dios. La Biblia dice que Dios es santo. Y como le mencionaba hace un momento, cuando tú revisas definiciones de la palabra santidad, la misma está asociada a diversas cosas. El poder de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios, la excelencia de Dios, la majestuosidad de Dios. Pero también uno de los sinónimos o una de las cosas a las que se asocia la santidad de Dios es su pureza. Cuando hablamos de la santidad de Dios, tú te puedes imaginar a partir de diversos textos como Isaías capítulo 6, que la santidad de Dios, cuando un pecador, como le pasó a Isaías al presentarse delante de Dios en su visión, otra vez reitero, Isaías capítulo 6, hay una demanda que surge automáticamente, diría yo, de la santidad de Dios. O sea, el destello de su santidad, si lo podemos decir así, demanda algo cuando hay un pecador en su presencia. Y es justicia. Ahora, lo bueno es que tú y yo hemos sido justificados, pues por la fe tenemos paz con ese Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Ahora, una vez estando dentro de Él, nuestro llamado mayor es a ser parecidos, de hecho, a su persona. Entonces, regresando a la santidad de Dios, básicamente tú puedes definirla como el carácter, algunos comentaristas de los que consulté la definen como la esencia misma de su persona, su individualismo, o más bien su individualidad. A eso se refiere la santidad de Dios en algunos términos. La realidad es que es sumamente amplio y cuando tú la refieres, usas la palabra santidad referida a objetos, a pactos que en la Biblia aparece, a seres humanos. Obviamente se trata de una santidad que ha sido adquirida por esa persona, ese objeto, debido a que eso o ella, o esa cosa o persona, ha estado cerca de Dios o ha tenido una relación con Dios, que es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, revisando algunos textos acerca de la realidad bíblica de que ese Dios nuestro, a quien nosotros le rendimos culto una vez o cada vez que nos reunimos como iglesia en este lugar, los mismos dicen de la forma siguiente. Por ejemplo, Levíticos capítulo 11, 45 dice: porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Otra vez Levítico 19, 2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy. Y el 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor vuestro Dios, ¿qué? Soy santo. Y tú puedes pasarte todo el Antiguo Testamento y revisar frases, versos parecidos a esto que claramente manifiestan que el Dios nuestro es santo. Y otra vez, al utilizar esta palabra santo, yo quiero dejar implícito, ¿no? O hacer explícito lo que implícitamente se encuentra ahí, que es su pureza. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces estoy usando la palabra santo como un sinónimo de pureza o viceversa, jugando con esas palabras. Tú puedes ver evidencias en toda la Biblia, como decía,
de la santidad de Dios, tanto versos claramente expuestos como o literalmente expuestos como los que acabamos de revisar, o narraciones o circunstancias donde se evidencia claramente que Dios, nuestro Dios, es santo. De hecho, hay un dato particular y es que la Biblia relata muchos atributos acerca de Dios, ¿sí o no? Dios es ¿qué? Por ejemplo, Dios es bueno, ¿qué más? Dios es amor, ¿qué más? Dios es poderoso, ¿qué más? Justo, misericordioso, fiel. Pero es interesante que el único atributo que se le refiere a Dios en la Biblia, que regularmente es mencionado en formas repetidas, es la palabra santo. ¿Se acuerdan? Dios es santo, 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 Isaías 6. Dios es santo, santo, santo. En Apocalipsis lo encuentras y en otras partes de la Biblia, profetas y demás. De manera que hay que prestar atención cuando la Biblia hace enfáticamente repeticiones parecidas a las que les acabo de mencionar en función o en relación a Dios. De manera que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un Dios que realmente y en efecto es que es santo. Su reacción al pecado del hombre, cuando tú la estudias a través de toda la Biblia, tú te das cuenta claramente que manifiestan su santidad. La condenación y posterior expulsión de Adán y Eva, por ejemplo, del huerto, hablan de la repulsión que tiene Dios hacia el pecado. Su reacción ante el pecado de aquella generación de la Torre de Babel, ustedes recordarán en el Génesis, también manifiesta una vez más la santidad de Dios. Su reacción al pecado de Sodoma y Gomorra, su condenación, su justicia. Su demanda de pureza en la construcción del tabernáculo y todas estas repeticiones como los textos que revisamos de Levítico o el llamado Código de Santidad de Levítico 17 al 26, que refiere a diversas cosas relacionadas al templo, la ceremonia, las conductas sexuales que Dios exigía al pueblo, hablan y manifiestan estos principios y preceptos. Lo único que hacen es revelar a su vez a la persona que hay detrás de eso. O sea, nosotros no debemos ser santos simple y llanamente porque hay un mandamiento que dice que debamos ser santos. Eso es cierto, pero la realidad es que eso no se detiene ahí. Tú y yo debemos ser santos porque, uno, el mandamiento dice que debemos ser santos. Dos, hay un principio de santidad que se promueve en toda la Biblia que tú y yo debemos asumir y asirnos de él y llevarlo a la práctica. Pero ambos, tanto el precepto como el principio, lo que hacen es revelar a la persona que está detrás del principio y el precepto. ¿Qué es quién? Dios, Cristo. Y mi llamado es precisamente a eso. Al revisar Primera de Pedro y bajando al punto número 2 acerca del mandamiento que tú y yo explícitamente en la Biblia podemos encontrar, a ser puros o santos. Este texto, Primera de Pedro capítulo 2, verso 11, creo que lo puse, sí, ahí está. De todos modos, si alguno de ustedes quiere buscarlo en su Biblia, puede hacerlo. Pero Pedro está escribiendo a los hermanos que están fuera de la ciudad donde él está y están en el exilio, están bajo persecución, en aflicción, en problema. Y una de las cosas que él les manda, después de presentarle una serie de cosas que someramente revisaré en un momento, él les dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué cosa? ¿Cómo dice ahí? Que os abstengáis. ¿De qué? De las pasiones carnales que combaten contra el alma. Hay un mandamiento. ¿Cuál es? Abstenerse. Ahora, ¿abstenerse de qué? De las pasiones carnales. Dentro de esas pasiones carnales están la pornografía y la masturbación. Entonces, claramente hay un imperativo que el Señor nos hace en ese pasaje. Y estas pasiones carnales es interesante porque tienen una cualidad, y la cualidad es que dice Pedro que esas pasiones combaten contra el alma. Es muy probable que en esta noche, tanto la pornografía como la masturbación, alguno de ustedes esté combatiendo, batallando en contra de tu alma en esta noche. Ahora, la pregunta es qué tú y yo vamos a hacer. Pero la realidad es que estando como posición, estando en Cristo, cuando Él dice ustedes son extranjeros y peregrinos, se está refiriendo a que ellos están en Cristo y lo que ellos necesitan es simple y llanamente obedecer. Fíjate que Él dice, absténganse, ¿verdad?, de las pasiones carnales. O sea, tú dices, pero es que es difícil hacer eso. Bueno, bíblicamente, si tú estás en Cristo, tú lo puedes hacer. Y lo puedes hacer en primer lugar porque dice la Biblia que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si hay algo que nosotros necesitamos para poder batallar en contra de estas tentaciones continuas,
es precisamente aplicar o dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros de tal manera que nosotros podamos tener desarrollado el dominio propio. Tengo que ir cerrando, de manera que yo quisiera brevemente, creo que la pregunta sería, ¿cuál es la solución? Esta es la problemática, ¿verdad? Probablemente tú digas, mira, yo estoy batallando con la pornografía, estoy luchando con la masturbación. ¿Cuál es la solución? Yo tengo salida. Sin lugar a dudas, tú tienes salida. Y lo primero que tú tienes que hacer es, bíblicamente hablando, si tú has estado o estás en ese lugar, es arrepentirte. Simple y llanamente, tu primer paso es arrepentirte. Si tú has entendido ahora que estás en pecado y tú has despertado a la realidad de que es un pecado en lo que tú estás, y el Espíritu Santo te ha mostrado eso, yo creo que sí, claramente lo hemos visto en la palabra, tu primer paso es arrepentirte. No tengo otro llamado, arrepiéntete. Confiesa al Señor tu pecado. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice, ¿cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Ese es tu pecado? Confiésalo. Yo recuerdo que Proverbios capítulo 28, verso 13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Entonces, en este momento, yo quisiera que tú inclinaras tu cabeza y que tomemos un momento de oración. Al final, en el tiempo de preguntas y respuestas, podremos aplicar un poco más lo que acabamos de ver. Pero me interesaba puntualizar estos aspectos, de modo que tú y yo pudiéramos estar claros en estos principios y entonces pudiéramos reaccionar a nivel aplicativo en función de lo que la palabra de Dios nos muestra en este sentido de la pornografía, la masturbación y estos pecados relacionados. Yo quiero que tú inclines tu rostro, ores y oremos juntos y le pidamos al Señor que Él obre. Padre, gracias te damos. Si abatido y cansado estás del pecado, el peso cargar, Cristo te llama. Si al final del camino estás y sedienta tu alma está, Cristo te llama. Compró perdón y libertad. Deja atrás tu vergüenza y error. Ya no esperes y venga el error. Cristo te llama. Gozo por tu dolor cambiará, nueva vida Jesús te dará, Cristo te llama. Ven ante el altar, el Padre te abrazará, la sangre de Cristo compró perdón y libertad. Delante el altar, el Padre te abrazará, la sangre de Cristo compró perdón y libertad.
gran Salvador, maravilloso es. Canta aleluya, Cristo vive. Póstrate ante Él, Dios sobre todo es. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, qué gran Salvador, maravilloso es. Canta aleluya, Cristo vive. Póstrate ante Él, Dios sobre todo es. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante el altar, el Padre te abrazará. La sangre de Cristo compró perdón y libertad. Ven ante el altar, el Padre te abrazará. La sangre de Cristo compró perdón y libertad. El Padre te abrazará. La sangre de Cristo compró perdón y libertad. La corona le sigue a tu cruz, muestra al mundo el tesoro en Jesús.